Vamos a iniciar este estudio, donde dice, el párrafo que dice el protestantismo. Dice así el párrafo: el protestantismo, nacido en el siglo XVI, estaba casi perdiendo su luz en Europa. Entonces Dios les preparó una nueva tierra, la futura nación de Estados Unidos, como una cuna para la protección y el desarrollo de aquellos principios. Y desde ese país debía ir adelante el mensaje final que anuncia el retorno del Salvador. Y el siguiente párrafo, una cita de la señora White, dice: el deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas y, con la ayuda de Dios, echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios eran cuidadosamente enseñados en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiesto en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son los más eficaces salvaguardia de la grandeza nacional. Esto se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la edición oficial de la Pacific Press, página 336-341. El siguiente párrafo dice: estos reformadores llegar a América renunciaron a las doctrinas papales en la Iglesia y el Estado, pero retuvieron el sistema papal de educación. Y ese es un punto que debemos resaltar un poquito. Cuando los fundadores de Estados Unidos vinieron, ellos eran protestantes, pero ellos no pudieron deshacerse del sistema educativo en el cual ellos mismos se habían educado, y ellos pensaban que era el mejor sistema de educación. Bueno, sigo leyendo. Retuvieron el sistema papal de educación, a la vez que y esto es una cita del Conflicto de los Siglos, página 337, dice la cita: a la vez que los reformadores rechazaban el credo de Roma, no estaban ellos mismos libres por completo del espíritu de intolerancia de ella. Conflicto de los Siglos, página 337. Y este espíritu de intolerancia que caracteriza a la Iglesia Católica y que pasó al protestantismo, nosotros como adventistas tenemos que cuidarnos de no tener ese espíritu de intolerancia. Dios nos ayude a no tener ese espíritu. Sigue diciendo, y es una nueva cita de la señora White, en el Conflicto de los Siglos, página 333 a la 335. Dice ella: no obstante haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas. Algunos las consideraban como símbolos de la esclavitud de que habían sido libertados y a la cual no tenían ganas de volver. Muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaba a la iglesia primitiva.
Inglaterra había dejado de ser un lugar habitable. Algunos decidieron refugiarse en Holanda. A fin de lograrlo tuvieron que sufrir pérdidas, cárceles y 1000 dificultades. En su fuga habían tenido que abandonar sus casas, sus bienes y sus medios de subsistencia. Pero no obstante, se acomodaron animosamente a la situación y no perdieron tiempo en la ociosidad ni en quejas inútiles. Comprendían que eran peregrinos. Aunque vivían en el destierro y en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe. Confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvida en tiempo de la prueba. Sus ángeles estaban a su derredor para animarlos y sostenerlos. Y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándole hacia más allá del mar, una tierra en donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer y en los que Él les notificara. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Termina la cita. Muy bien. Quiero hacer un comentario a esa cita, bien breve. Quiero decir que los principios del protestantismo siempre han sido la Biblia y solo la Biblia y las libertades, incluyendo de la tolerancia. Continúo leyendo. Dice, el sistema educativo de la Iglesia, que los había echado de su tierra nativa, la Iglesia Católica, fue uno de los errores más serios de los cuales los puritanos fallaron en apartarse. Y eso también hay que enfatizarlo. Se apegaron a muchos principios de la Biblia, no pudieron ver el problema de la educación y fallaron en apartarse de ese sistema educativo. Sigo leyendo. Este sistema de educación, mientras que era papal en espíritu, era, en cierto grado, protestante en su forma. El historiador escribe de las escuelas de los puritanos en el Nuevo Mundo que sus cursos estaban acomodados al currículum contemporáneo de la universidad. Ellos enseñaban mucho latín y griego, un extenso curso en matemáticas y eran fuertes, por lo general, en el área de las humanidades. Esto era un modelo tomado de la Universidad de Raleigh, Eton y otras escuelas inglesas notables. O sea, este es el mismo principio que ellos vieron en Inglaterra, en estas universidades mencionadas, la mencionada de Raleigh y de Eton o Eton. Okay. Sigo leyendo. Otra vez leemos. Las raíces de ese sistema se hallaban profundizadas en el gran sistema eclesiástico. Desde su entrenamiento inicial, Dunster, uno de los primeros presidentes de la Universidad de Harvard, ampliamente diseñó el curso de Harvard según el modelo de las universidades inglesas. Copiaron tan fielmente el modelo inglés
o sea, la Universidad Inglesa de Cambridge, o Cambridge University, que se los llamó por el mismo nombre. El historiador escribió de Harvard. En varios casos, los jóvenes en la madre patria eran enviados a la Cambridge americana a finalizar su educación. Voy a hacer un comentario aquí. Cambridge era una universidad en Inglaterra y a veces estudiantes de allá de Inglaterra lo mandaban aquí a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, a terminar sus estudios. Pero no le llamaban Harvard, sino que irónicamente le llamaban la Cambridge americana. Con eso daba a entender que eran la misma cosa. Continúo leyendo. Bond, disertando acerca de los cursos de estudio de la Universidad William y Mary antes de la Revolución, dice: todas eran de modelo británico, termina la cita. Y de la Universidad de Yale, que comenzó más tarde, se dice: las reglas en su mayor parte eran la misma de Harvard, como también lo eran sus cursos de estudios. La más joven copió de la más vieja. Era natural que la Universidad de Yale se estableciera según el sistema papal inglés, porque su fundador, Elihu Yale, había pasado 20 años en las escuelas inglesas. Y aquí empieza una cita del historiador Bond. Dice, 20 años pasó en las escuelas y en estudio especial. Voy a hacer un comentario aquí. O sea, lo que Sutherland está diciendo, este párrafo que hemos leído, es que las primeras universidades que se establecieron aquí en Estados Unidos siguieron el mismo patrón de las universidades de Inglaterra. Continúo con el siguiente párrafo. Los adventistas del séptimo día no deberían permitir que este hecho escape de su atención. Las 3 escuelas principales de las colonias inglesas fueron establecidas por hombres que habían huido de las doctrinas papales del viejo mundo, pero estos educadores, a causa de su preparación en estas escuelas papales y debido a su ignorancia de la relación entre la educación y la religión, formaron inconscientemente sus instituciones según el sistema educativo de la Iglesia, de las cuales se habían retirado. Sutherland nuevamente enfatiza que, aunque dejaron las doctrinas católicas, siguieron con el sistema educativo católico. Sigo leyendo. Es sorprendente que estos reformadores ingleses, después de sacrificarse como lo hicieron por una causa digna, permitieran que un sistema de educación tan inadecuado para todos sus propósitos fuera en realidad la nodriza de sus niños, de cuyos pechos estos niños sacaban sus alimentos. No se daban cuenta que el carácter y la experiencia cristiana de estos niños dependía de la naturaleza del alimento recibido. Si hubieran entendido la relación de la educación de los niños a la experiencia del mismo individuo en la iglesia, no hubieran adoptado ese sistema de educación papal, sino que lo habrían arrojado en conjunto como demasiado peligroso para ser tolerado dentro de los límites del protestantismo. Siguiente párrafo. Algunos datos de la historia educativa aclararán la declaración
de que el sistema de educación en las universidades de Oxford, Cambridge, Eton y Raleigh eran papal y que los reformadores de la Nueva Inglaterra, amoldando sus escuelas a la imagen de estos patrones, estaban sembrando el sistema de educación papal en América. Voy a hacer un comentario. Estas universidades que leí al principio, todas estaban en Inglaterra. Voy a mencionar nuevamente las universidades de Oxford, Cambridge, Eton y Raleigh. Todas esas eran universidades de Inglaterra. Pero las universidades que se establecieron aquí siguieron el modelo de esas universidades. Continúo leyendo. Un historiador, Larry, dice: Oxford y Cambridge se amoldaron mayormente según París. Un gran número de maestros y sus alumnos dejaron a París. De esta manera, la porción inglesa de la Universidad de París fueron a Oxford y a Cambridge. La relación de la Universidad de París, la madre de Cambridge y de Oxford, con el papado se expresa de la siguiente manera. Era debido a que esta era el centro de la enseñanza teológica que recibían tantos privilegios del Papa y fueron mantenidas en relación estrecha con la sede papal. Voy a explicar un poquito esto, porque es primera vez que él menciona a París. Lo que ocurre es que las universidades fueron conocidas con el nombre de la propaganda, fueron establecidas en París, en Francia, por el papado. Ellos fueron quienes establecieron estas grandes y famosas universidades en Francia. Y estas universidades eran universidades mayormente teológicas. Y de esas universidades de París fue de donde nacieron las universidades de Inglaterra. O sea, el Papa estableció las universidades de París, en Francia. Este modelo lo llevaron y lo copiaron en Inglaterra. Y de ahí de Inglaterra, ese modelo pasó aquí a Estados Unidos. Y eso no debiera escaparse a nuestro conocimiento. O sea, esto es algo importante que nosotros debiéramos saber. Todas esas universidades en París, todas eran católicas. Y no solamente que eran católicas, sino que el papado le estableció y eran escuelas teológicas. Y de ahí pasaron a Inglaterra y de Inglaterra pasaron a Estados Unidos. De hecho, la universidad aquí en Estados Unidos, de Harvard, esta universidad era teológica. Era una universidad de teología. Hoy día no lo es. Pero cuando se estableció, eran teológicas, porque estaban siguiendo el mismo patrón. Muy bien, voy a seguir adelante. Siguiente párrafo. Dice así. Lutero y Melanchthon. Melanchthon fue el compañero de Lutero en la Reforma. Quienes más influyeron en la Reforma fueron Melanchthon y Lutero. Calvino también, pero Calvino siguió otra línea un poco diferente. Vuelvo para atrás a leer este párrafo. Dice, Lutero y Melanchthon, los dos grandes reformadores del siglo XVI, entendieron claramente que era imposible tener una reforma religiosa permanente sin educación cristiana. Y voy a repetir eso es importante. Lutero y Melanchthon entendieron claramente que era imposible tener una reforma religiosa permanente sin educación cristiana. Sigo leyendo. Así que no solamente dieron atención a las doctrinas del papado, sino que también desarrollaron un sistema fuerte de escuelas cristianas. Melanchthon decía, y empieza la cita, descuidar a los jóvenes en nuestras escuelas es simplemente como sacarle la primavera al año. Quienes permitan que las escuelas decaigan
sacan verdaderamente la primavera del año, porque la religión no se puede mantener sin ellas. Termina la cita. O sea, Melanto acaba de decir en esa cita que la religión no se puede mantener sin la educación o sin las escuelas. Sigo leyendo, y es otra cita también de Melanchthon. Dice aquí, Melanchthon dirigía firmemente sus esfuerzos al avance de la educación y a la edificación de buenas escuelas cristianas. En la primavera de 1525, con la ayuda de Lutero, reorganizó las escuelas de Eisleben y de Magdeburg. Él declaró, la causa de la verdadera educación es la causa de Dios. Así dijo Melanchthon, en un libro que lleva su nombre, página 81. Quiero decirle que Lutero y Melanchthon estaban en Alemania. Y Lutero y Melanchthon establecieron escuelas cristianas con un sistema educativo distinto al sistema educativo que había en Francia. El problema con Inglaterra y con Estados Unidos es que en lugar de copiar de las escuelas de Melanchthon y de Lutero, copiaron de las escuelas de Francia. Ese fue el problema, ese fue el error que ellos cometieron. Vamos a seguir leyendo. Dice, en el 1528, Melanchthon redactó el plan para las escuelas sajonas, que sirvió como la base de organización para muchas escuelas por toda Alemania. Como le dije, Melanchthon y Lutero estaban en Alemania y establecieron muchas escuelas en Alemania. Este plan tenía que ver con el asunto de un sinnúmero de estudios que no solo eran infructuosos, sino incluso perniciosos. El maestro no debería cargar a los niños con demasiados libros. Es uno de los principios que vamos a aprender. Eso está en el libro escrito por Painter, página 152. Noten ese principio de Melanchthon. El niño no debería cargarse con demasiados libros. Seguimos leyendo. Estos reformadores se dieron cuenta que la fuerza de la Iglesia papal descansaba en su sistema educativo y le infligieron un golpe triturador a ese sistema e hiriéndolo trajeron a la Iglesia papal a sus rodillas. Eso es importante. Melanchthon y Lutero se dieron cuenta que la fortaleza de la Iglesia católica estaba en su sistema educativo. Así que ellos en Inglaterra echaron a un lado ese sistema educativo y establecieron un sistema educativo bajo mejores principios. Sigo leyendo. Los reformadores establecieron un sistema de escuelas cristianas que hacían de los niños verdaderos protestantes. Y note eso, hermano, que estas escuelas convertían a los niños en verdaderos protestantes. Esta maravillosa revolución en educación y religión fue realizada en una generación en el breve espacio de la vida de un hombre. De ahí termina este párrafo y quiero hacer este comentario. Preciados hermanos, nótese que esto se logró en una sola generación. Si nosotros los adventistas vamos a triunfar como pueblo, será si nosotros reformamos nuestro sistema educativo y volvemos al sistema educativo que le fue presentado a la señora White. Y eso es lograble en una generación. Eso es lograble en una generación. Y yo, vuelvo, insisto, y perdonen la insistencia, el problema de nosotros, los adventistas, nosotros tenemos un problema muy grave que no nos permite a nosotros hacer nada. Y ese problema se llama la ley dominical. Ese es el miedo del adventista
El adventista piensa que el próximo evento en ocurrir es una ley dominical. Le he estado diciendo, hermano, antes de que venga la ley dominical, primero, de acuerdo a Apocalipsis 13, el gobierno de Estados Unidos tiene que mandar a los protestantes a que formen una imagen de la bestia. Los protestantes por sí solos no van a formar una imagen de la bestia. De acuerdo a Apocalipsis 13, es la bestia de 2 cuernos que manda a formar una imagen de la bestia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? También ya le he dicho. Y le he dicho que la mejor manera de entender qué es la imagen de la bestia es si nosotros le llamamos un Vaticano protestante. Yo no estoy diciendo que se va a llamar así, pero va a ser lo mismo que el Vaticano católico. Pero en lugar de ser un Vaticano católico, va a ser un Vaticano protestante. Y eso es lo que dice Apocalipsis 13. Dice claramente, y manda a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tuvo la herida y sanó. Así que dice Apocalipsis 13. O sea, la bestia de 2 cuernos, que es Estados Unidos, manda a hacer la imagen de la bestia. También uno de los sermones que ya hemos grabado, le presenté la cita donde la señora White dice que antes de que se termine la gracia, se formará la imagen de la bestia. La imagen de la bestia, queridos hermanos, no ha sido formada. Así que no hay ley dominical ya firmada ni nada. No es el Papa que va a traer una ley dominical. No es el Congreso americano que va a traer una ley dominical de la noche a la mañana. Quien va a traer una ley dominical es la imagen de la bestia, que la va a presentar al Congreso de Estados Unidos. Ellos la van a aprobar y va a ser firmada por el presidente. Todo eso es un proceso. Todos estos desastres naturales que nosotros estamos viendo, terremotos, ciclones, matanzas, fuego, inundaciones y otra cosa, no es más que Dios llamando a nosotros adventistas a que despertemos a la realidad. Despertemos a nuestra misión. A nuestra misión. Y si ustedes no me creen, yo tengo un desafío. Yo tengo un desafío y es muy sencillo. Y el desafío que yo le doy, si tú no crees mi palabra, mi desafío es, sigamos esta conversación en 5 años. Y ustedes verán qué va a ocurrir en 5 años. Vamos, la misma situación que se ha venido repitiendo. La ley dominical para el adventista está a la puerta de la esquina. Y esa ley dominical ha hecho que muchas personas decidan cosas insensatas. Hay muchas personas en la iglesia que dicen, ya no hay tiempo de casarse porque ya Jesús viene. Los que están casados dicen, ya no hay tiempo de tener hijos porque ya viene la ley dominical. Otros, ya no debo ir a la universidad porque ya viene la ley dominical. Entonces, esto ha hecho que muchas personas hayan dejado la iglesia, muchos jóvenes han dejado la iglesia porque en el pasado le dijeron, mira, no vaya a la universidad porque ya la ley dominical está aquí. Y han pasado 20 años y la ley dominical no llega. Ya le dijeron, deja la universidad porque ya viene la ley dominical. Con esa mentalidad, yo no sé qué es lo que va a ocurrir dentro de nosotros adventistas para salir de este enredo. Antes que venga la ley dominical, muchas profecías que todavía no se han cumplido. Además, cuando se cumpla la ley dominical, habrá bastante tiempo después que se cumpla la ley dominical para hacer muchas cosas. Porque la ley dominical es la oportunidad de Dios para llevar el mensaje al mundo entero. O sea, es después de la ley dominical que se va a dar el fuerte clamor. No es antes, es después. Y muchas cosas que nosotros decimos van a ocurrir después que se dé la ley dominical. Bueno, Dios nos ayude. La verdad que estoy muy preocupado porque verdaderamente la palabra de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 21,
donde se nos describe a nosotros como la Odisea. Una de las cosas que Jesús dice de nosotros es que nosotros somos miserables. Y yo he entendido que de todos los cristianos, el más miserable de todos los cristianos es el adventista. Vive una zozobra que lo ha llevado a cometer errores tras errores, errores tras errores, errores tras errores. Una zozobra, un ilirio de persecución. A nosotros que nacemos en la iglesia se nos cría con un ilirio o dilirio, no sé cómo se dice, de persecución. Bueno, somos los más miserables. Bueno, lamentablemente, vamos a seguimos con este estudio. Estamos aquí. Yo leí este párrafo, la última oración que dice: esta maravillosa revolución en educación y religión fue realizada en una generación, en el breve espacio de la vida de un hombre. Y yo creo que nosotros podemos hacer lo mismo cuando nosotros entendamos este punto de la verdadera educación. Continúo leyendo. Siguiente párrafo. Para dar una idea del poder de aquel gran movimiento educacional cristiano, el historiador, hablando de varios países europeos, dice, comienza la cita: la nobleza de ese país estudió en Wittenberg. Wittenberg era la ciudad donde Lutero clavó las 95 tesis. Dice, voy a leer eso otra vez. Para dar una idea del gran poder de aquel movimiento educacional cristiano, refiriéndose al movimiento educacional de Lutero y Melanchthon, el historiador, hablando de varios países europeos, dice: la nobleza de ese país estudió en Wittenberg. Todas las universidades del país se llenaron de protestantes. No más de la tercera parte de la población siguió siendo católica. Ellos apartaron también a sus hijos de las escuelas católicas. Los habitantes de Manís no vacilaron en enviar a sus hijos a las escuelas protestantes. Las ideas protestantes extendieron sus energías vivificantes hasta los rincones más remotos y olvidados de Europa. ¡Qué dominio tan inmenso habían conquistado dentro del espacio de 40 años! 20 años habían transcurrido en Viena desde que solo un estudiante había tomado la orden sacerdotal de la universidad. Durante este periodo, los maestros en Alemania eran todos, casi sin excepciones, protestantes. Toda la gente de la generación naciente se sentó a sus pies y absorbió un odio al Papa con los primeros rudimentos del aprendizaje. Y ahí termina la cita. Eso fue lo que Lutero y Melanchthon hicieron. En un espacio de 40 años. Hicieron todo eso. Transformaron toda Alemania. Voy a seguir leyendo. Noten ahora que Sutherland va a cambiar un poquito ahora la dirección hacia donde se dirige. Dice, después de la muerte de Lutero y de la muerte de Melanchthon, los teólogos en cuyas manos cayó la obra de la Reforma, en lugar de multiplicar las escuelas cristianas, se enfrancaron en el mero tecnicismo de la teología, pasando por alto la obra más grande del siglo. Vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Cuando los sucesores de Lutero y Melanchthon fallaron en continuar aquella obra constructiva que se centraba en la educación de los jóvenes, quienes serían los misioneros del futuro y los pilares de la Iglesia, surgió una discordia interna. Gastaron su tiempo criticando
los puntos de vista de algunos de sus colaboradores que diferían con ellos en algunos puntos teológicos sin importancia. De esta manera llegaron a ser destructores en lugar de ser constructores. Pusieron mucha atención a las doctrinas y gastaron la mayor parte de su energía preservando la ortodoxia. Cristalizaron sus doctrinas en un credo, dejaron de progresar y perdieron el espíritu de la educación cristiana, que era el aceite de sus lámparas. El protestantismo se degeneró en una ortodoxia muerta y se fraccionaron en bandos opositores. La iglesia protestante, quedando así debilitada, no pudo resistir el poder portentoso de la educación papal rejuvenecida. Y eso, hermano, tengo que hacer un comentario aquí sobre esto. Porque lo que le pasó a los que siguieron la obra de Lutero y Melanchthon es lo que nos ha pasado a nosotros al 27º día. Cuando la iglesia, en los años del 70, cuando la iglesia se organizó, muchos de los pioneros no querían que la iglesia declarara doctrina. Sin embargo, una lucha hasta tal punto que la iglesia decidió declarar doctrinas. Y la iglesia, la primera vez que declaró 13 doctrinas. Todavía cuando una persona va a ser bautizada, esas 13 doctrinas originales son las que se le pregunta a la persona que van a ser bautizada. Que le preguntan esas 13. Algunos pastores no preguntan todas las 13 preguntas, sino preguntan algunas nada más. Pero lo que quiero señalar es que hoy nosotros tenemos no 13, nosotros tenemos 28 doctrinas. Y ya se propuso la doctrina número 29. Y yo no sé hasta dónde vamos a llegar en doctrina. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que estamos divididos en doctrina. Está bien que una persona piense diferente, interprete diferente, crea diferente. Pero esas creencias, esas doctrinas, no es lo que debiera traer unidad al adventismo. La unidad no es en base a las doctrinas. La unidad es en base al Espíritu. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en este momento quiero simplemente enfatizar este punto brevemente, como lo estoy haciendo, y ya lo hemos tratado en otras ocasiones, y lo seguiremos tratando más adelante. Ya yo le he dicho que en ninguna parte de la palabra de Dios a la doctrina se le llama verdad. Nosotros le llamamos verdad a las doctrinas, pero en la Biblia a las doctrinas no se le llama verdad. Y esa lucha que nosotros tenemos doctrinal es la que no nos deja a nosotros hacer nada. Ese fue el problema de Lutero, de los que siguieron a Lutero. Lo que hicieron fue criticarse el uno al otro, todo basado en doctrina. Así que, hermano, no sé, ese es un problema serio que nosotros también tenemos. Voy a repetir esa última parte. Dice aquí, de esta manera, gastaron su tiempo criticando los puntos de vista de algunos de sus colaboradores que diferían con ellos en algunos puntos teológicos sin importancia. De esta manera llegaron a ser destructores en lugar de ser constructores. Pusieron mucha atención a las doctrinas y gastaron la mayor parte de su energía preservando la ortodoxia. Cristalizaron sus doctrinas en un credo, dejaron de progresar y perdieron el espíritu de la educación cristiana, que era el aceite de sus lámparas. El protestantismo se degeneró en una ortodoxia muerta y se fraccionaron en bandos opositores. La iglesia protestante, quedando así debilitada, no pudo resistir el poder portentoso de la educación papal rejuvenecida. Así que los protestantes, como vemos hoy, las tantas denominaciones protestantes, y todas estas denominaciones protestantes, la diferencia entre una y la otra
es muy poca. Es extremadamente muy poca. Es extremadamente muy poca. Y como se dividieron así, pusieron a un lado la educación cristiana, no pudieron resistir el ataque de la Iglesia Católica cuando la Iglesia Católica se reorganizó, se rejuveneció, estableció su sistema educativo jesuita y hasta ahí llegó el protestantismo. Muy bien, voy a leer un párrafo más. Dice, sigo leyendo, dice, el éxito de los reformadores se había logrado gracias a su control de la gente joven a través de su sistema educativo. Y eso es lo que nosotros los adventistas necesitamos hacer. Nosotros necesitamos reorganizar nuestro sistema educativo y enfatizarlo en los jóvenes, como hicieron Lutero y Melanchthon. Sigo leyendo. Las escuelas papales quedaron casi abandonadas durante la actividad de Lutero y Melanchthon. Pero cuando estos reformadores murieron y sus sucesores se interesaron más en la teología abstracta que en la educación cristiana y gastaron su tiempo, su energía y el dinero de la iglesia en predicar y escribir sobre teología abstracta, el sistema escolar papal, recuperándose, se levantó a una lucha de vida o muerte contra la iglesia protestante. El papado se dio cuenta que la existencia misma de la iglesia papal dependía de una victoria sobre las escuelas protestantes. Nos sorprende el talento y el tacto que los educadores papales usaron en su ataque y la rapidez con que ganaron la victoria. Esta experiencia debe ser una lección objetiva para los adventistas del séptimo día para siempre. Voy a repetir este párrafo. Esa experiencia debe de ser una lección objetiva para los adventistas del séptimo día para siempre. Lutero y Melanchthon comenzaron una gran obra, pero cuando ellos murieron, lo que siguieron, en lugar de seguir la obra educativa, lo que hicieron fue defender las doctrinas. Se pelearon por las doctrinas. Y mientras ellos hacían eso, la Iglesia Católica se reorganizó y reconquistó Alemania. Muy bien, hermanos. Voy a parar ahí por esta noche.